Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el favor de su atención, hoy continuaremos con los trabajos realizados en la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Les vamos a presentar las conclusiones de la mesa redonda Gobierno Abierto hacia un nuevo paradigma de la gestión pública. En esta mesa se cumplió con el objetivo de conocer los alcances y compromisos de la Alianza por el Gobierno Abierto y los principales cambios políticos que se han generado en la gestión pública. De igual manera, se brindó un reconocimiento a los panelistas participantes. Vamos a conocer las reflexiones surgidas de esta mesa redonda. ¿Nos acompaña? Las disputas políticas en este país, pues como ustedes pueden ver en los spots o escuchar por la radio, pues es no tan pacífica, si ustedes me permiten ponerlo ahí. Y el 50% de la gente que va a un juicio no está de acuerdo con el resultado, que es el que pierde, ¿no? Entonces, tenemos al 50% inconforme con el resultado, y lo más subjetivo que se puede decir, todo lo ve a la luz de los intereses de su partido, lo digo en términos neutros, eso es normal en una democracia deliberativa, y entonces se queja del tribunal. El mismo actor político, el mismo que viene y le prestamos la sala de prensa para que diga, tenemos un tribunal justo, garantista, hizo democracia, impartió justicia como se debe, dice a las 2 semanas, no puede ser, perdimos el juicio, están ayudando los otros, no nos dan la razón, y vuelve a venir. Pero los reto, no se acuerdan de más de, yo dije 50, 40, 30, 20 juicios que han causado polémica y no es ninguna gracia, para eso estamos en el Estado, pero todas nuestras resoluciones se han cumplido, absolutamente todas. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer para tomar medidas de gobierno abierto, de tribunal abierto, frente a la tarea jurisdiccional que por otro lado implica algo de sigilo, de discreción, y tenemos la prohibición específica de no poder anunciar nuestros veredictos antes de hacerlo? Creamos en la elección presidencial un micrositio de internet, los 3 magistrados que integramos, porque fuimos designados por nuestros pares para elaborar el proyecto de sentencia, que fue el magistrado presidente Carrasco, el magistrado Galván y un servidor. Creamos un micrositio por acuerdo de todos, de los 7, hay que decirlo también, para ir anunciando y haciendo público los acuerdos que se tomaban respecto de la calificación jurisdiccional de la elección, que son 300 juicios, como saben, es decir, uno por distrito. Y entonces no era sorpresa en la sentencia lo que se hizo a partir de cada uno de esos acuerdos. Me instruyó también el señor presidente Carrasco a avanzar en un convenio, perdónenme si soy indiscreto, pero ya lo hablamos con la doctora Jimena Puente hoy en la mañana que estuvo aquí, un convenio entre este tribunal y el IFAI para crear también un micrositio respecto a este proceso electoral y que la gente sepa cómo estamos resolviendo. Se le imputa esta frase al canciller Bismarck, no sé si es cierta o no, pero se le imputa, respecto a que la gente, el pueblo, los que somos nación, no deberíamos conocer ni cómo se hacen las salchichas, ni cómo se hacen las leyes, porque las salchichas no se las comería nadie y las leyes no las obedecería nadie si supieran, digamos, las negociaciones. Creo que pasaría lo mismo con, alguien podrá decirlo, con las sentencias, pero eso ha cambiado y lo que queremos justamente es hacer público el hecho de cómo razonamos. Una interpretación es correcta en la medida en que los elementos que la conforman permiten entenderla. Si alguien puede leer una sentencia, un resumen, un programa y comprender por qué se resolvió así, creo que avanzaríamos muchísimo. Hablaba también, hablando de cancilleres, con el canciller Meade, de lo que estamos haciendo en el propio tribunal y decía, esto hay que exportarlo. Déjenme decirles que el sistema electoral mexicano es un producto de exportación pública. Nos quejamos porque les decía, la clientela es aguerrida, la contienda es frontal, como debe ser una contienda democrática, pero
Nos invita a Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, tenemos un asiento en la Comisión de Venecia, el órgano que ve por la democracia en el Consejo de Europa, para exportar nuestro expertise electoral. Tenemos un tribunal constitucional en materia electoral, ya di algunos datos, y puedo presumir que es abierto. Ayúdenos a difundir, a hacerlo más abierto, díganos cómo, acéptenos en la alianza y critíquenos, porque lo que queremos justamente es no tener la ceguera de taller y que yo venga a decirles qué bien lo hacemos. Entre otras medidas, desde el inicio de esta gestión, tenemos un observatorio judicial en donde invitamos a académicos nacionales y extranjeros a que vengan a criticar las sentencias, justamente para ir avanzando ahí. Y creo que también tenemos una coincidencia pacífica con las autoridades internacionales que tutelan derechos humanos. Este tribunal es el único en todo el continente que tiene un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a secretarios de estudio y cuenta permanentemente allá ayudando a los jueces interamericanos a hacer las sentencias y aportamos directamente el expertise de esta élite electoral, me refiero a los secretarios, a que hagan allá y traen de vuelta el conocimiento porque estamos en esta carretera. Por ahora es cuanto, y créanme que estamos abiertos y que queremos abrirnos aún más. Gracias, Agustín. Muchas gracias, magistrado Nava. Creo que la nota la da usted en esta mesa en términos de que hay voluntad expresa por parte de esta integración de sumarse a la estrategia de alianza de gobierno abierto a través de un equivalente que debería de ser, igual que tenemos el Parlamento abierto, el Tribunal abierto. Evidentemente aquí ahorita como parte de la reflexión y del esquema conversatorio que tenemos, le pediríamos particularmente a Guillermo y a Alejandro que nos aclararan cuáles deberían de ser formalmente los pasos a seguir para que este tribunal se sumara en esta estrategia. Entiendo que sería el primer tribunal en el mundo que adoptara un esquema de esta naturaleza, no tenemos referencia en ese sentido, pero cuáles deberían de ser los pasos y hasta dónde esta inquietud que evidentemente que pone sobre la mesa el magistrado Nava, al ser última instancia, ¿no? ¿Qué riesgo habría? O hasta dónde entraría estos esquemas de cogobernanza, particularmente de sociedad civil, en términos de qué información es la que se pondría a disposición de un colectivo. En el mismo orden, si me lo permiten, cedería el uso de la palabra a los panelistas de 3 minutos. Vamos a invitar al público asistente a que nos formulen preguntas y en todo caso las contestamos de manera remota, andamos bastante colgados de tiempo y cedo el uso de la palabra a Guillermo. Muchísimas gracias. Celebro totalmente la disposición, el interés y el compromiso del tribunal. Creo que en términos de la alianza no hay precedente. Un poco tomando como ejemplo el Parlamento abierto, ya es una conversación que lleva mucho tiempo, que de repente busca un espacio en la alianza dentro de un grupo de trabajo para empezar a entender cómo relacionarse, digamos, en la esfera global, entre pares y un poco el aprendizaje que describía Alejandro, que busca impulsar la alianza en términos de los reformadores, pues cómo se materializa eso, por ejemplo, con los legisladores, ¿no? Y ha sido una conversación en términos del Parlamento del último año y medio que deriva en la presentación en octubre de lo que llaman la red de Parlamento abierto, que sigue siendo una especie de prototipo, una conversación que lleva un poco más allá el ejercicio del trabajo con la alianza y empieza a tomar su propia dimensión, porque tiene sus propias características, su propia lógica. Entonces me parece y México en ese sentido participa, ¿no? Me parece que en términos de tribunal abierto y por toda la enorme riqueza de lo que nos acaba de compartir el magistrado, es una oportunidad de liderar esta conversación que hoy no existe, ¿no? Hay esquemas, yo diría, conceptuales o entendimientos de lo que podría ser, pero no hay realmente un liderazgo, como fue en su momento Chile y en su momento México para el tema de Parlamento abierto. No hay un liderazgo global, en ese sentido hay esfuerzos en Indonesia
que empezaron a trabajar el tema, pero ha habido muchos, no ha habido tampoco resultados y no ha habido tampoco mucho avance. Entonces creo que es una oportunidad grande el que tengamos a la comunidad global en octubre para, digamos, formalmente arrancar esta conversación, ¿no? Entonces yo diría que entendiendo las particularidades, o sea, que justo creo que de aquí a octubre sería muy interesante trabajar con los colegas de sociedad civil. Ahí Alejandro creo que puede ser el que más podría compartirnos ahorita en la mesa, las complejidades, digamos, de cómo fortalecer la participación ciudadana, cuáles pueden ser mecanismos de cogobernanza, entendiendo los límites y la función y los objetivos de un tribunal, y por lo tanto poder llegar e identificar quizá a quienes podrían ser pares con los cuales quisiéramos entablar una conversación y establecer mejores vínculos, y trabajar en que en octubre sea finalmente como arranque, ¿no? En donde México diga, o el Tribunal Electoral diga, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros trabajamos, esta es nuestra evidencia, e invitamos a una conversación que derivará quizá en su propia alianza o en una red distinta, con el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto, sin duda, porque parte fundamental, como decía, de la maduración de la experiencia, y también pues que es necesario, y es la evidencia que nos dicen todos los países que son miembros de la Alianza, es necesario profundizar ya los principios de gobierno abierto hacia todas las esferas de la vida pública. Entonces, los tribunales, sin duda, son un actor clave. Entonces, mi respuesta un poco rápida, pero mi invitación sería a trabajar en cómo queremos poner la mesa en octubre, cuál queremos que sea el tono de esa conversación, quiénes son los actores que deberían de formar parte de este primer grupo, y mostrar el liderazgo que México ha desarrollado en materia electoral ahora en esta nueva esfera. Creo que tenemos las condiciones, estamos en el momento, y hay que aprovechar, digamos, los reflectores del mundo para decirlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Alejandro, por favor. Gracias, Agustín. Celebro increíblemente la definición que tenemos en esta mesa de parte del magistrado Nava, que además viene del más alto nivel institucional al cual me hacía referencia yo hace un momento en términos de compromiso, para justamente sumarse a una iniciativa que lo que busca al final del día es un acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones públicas en una forma diferente de relacionarse. Y yo creo que al Poder Judicial le urge, y aquí sí difiero, magistrado Nava, si analizamos los datos del Latinobarómetro, la última oleada 2013, 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos desconfían mucho o poco del Poder Judicial. Y sinceramente, no creo que la próxima oleada 2015 nos traiga mejores noticias, dado las crisis que hemos estado teniendo en términos del Estado Democrático de Derecho en México. Y lo digo con toda claridad. El gobierno abierto es precisamente eso, es reconocer dónde están aquellas limitaciones, dónde están aquellos retos, y cómo, a pesar de las buenas intenciones y de los buenos trabajos y adelantos que tenemos, reconocemos que a pesar de eso hay un hándicap, y cómo nos vinculamos con la sociedad, no desde lo que yo quiero informarle y decirle y que yo quiero que sepa, sino reconociendo dónde están esos retos y entablando justamente un diálogo diferente desde una posición diferente. Y eso entiendo que es difícil de ubicar, y entiendo que mueve realmente todas las formas en las cuales habíamos venido preconcibiendo y concibiendo al Estado y la forma de relacionarse con el Estado. Pero si hay datos que nos están diciendo, insisto, que 7 de cada 10 mexicanos confían poco o nada en el Poder Judicial, y que muy probablemente la tendencia es allá, bienvenido el momento, bienvenido el espacio y bienvenido el liderazgo de una institución como el tribunal, que además tutela un derecho fundamental para los mexicanos, y que además, por la rara particularidad del caso mexicano, que ha decidido escindir uno de los derechos humanos para que sea un sistema jurisdiccional diferente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tutela ese derecho, y ojo, es un caso sui generis, ¿no? Prácticamente en ningún otro lado lo tenemos, por las condiciones y el contexto autoritario que teníamos en México y las condiciones de transición. Si entendemos eso, y si ubicamos eso y lo ponemos en perspectiva, entonces hay que ubicar cuáles son las constituencies que están afuera y a las cuales el tribunal apela, que probablemente no son las mismas que el resto del Poder Judicial. ¿Quiénes son nuestras constituencias? ¿A quiénes le habla el Poder Judicial que no sean los partidos, perdón, el Poder
en esta parte del Poder Judicial, que no necesariamente o solamente sean los partidos políticos, y dónde están esas áreas justamente de interacción y de colaboración con las y los ciudadanos. Y me parece, como bien dice Guillermo, que la coyuntura de la próxima Global Summit, del próximo cumbre global que tenemos en México en octubre, nos pone una mesa muy interesante para abrir esa conversación. Y yo veo al tribunal aquí liderando esa conversación, porque claramente hay bases, hay muchos elementos, o sea, para que sea de manera legítima el espacio en la instancia que empiece a liderar con voz legítima, por todos los antecedentes que nos ha descrito el magistrado, una forma de relacionarse diferente de una instancia del Poder Judicial con los ciudadanos que permita empezar a restablecer una forma, la confianza y la interacción entre este poder que tiene probablemente una de las mayores brechas de confianza respecto del ciudadano común y corriente. Parece un elemento importante y pondría como en términos ya de la parte, digamos, de organizativa, lo que ha venido sucediendo, como bien decía Guillermo, es abrir un grupo de trabajo especial y donde Guillermo y yo nos podemos comprometer en nuestro rol internacional a buscar contrapartes en otros lados. Yo sé de cierto que Costa Rica es un caso interesante, porque en la cumbre que tuvimos, en la cumbre regional de Costa Rica, se me acercaron personas del Poder Judicial también diciendo que están ellos teniendo avances, que tenían interés de iniciar y que querían abrir un grupo de trabajo. Entonces me parece que encontrar 2 o 3 contrapartes a nivel global, y Guillermo, me parece que si buscamos, encontramos, podríamos armar una muy buena sesión robusta en la próxima cumbre que permita justamente avanzar esta conversación de manera tal que formalicemos un grupo de trabajo reconocido eventualmente por la Alianza para el Gobierno Abierto. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Lina, ¿cómo ayuda Google a este proyecto de tribunal abierto? Muchas gracias. Bueno, yo lo que quería plantear son como los desafíos que tenemos enfrente. Yo creo que no. De nuevo, en la vertiente de datos abiertos, hay muchos desafíos y yo quería compartirles muy rápido que, bueno, yo vengo de muchos años de estar en el gobierno y también junto con Salvador me tocó participar en la hechura de la Ley de Transparencia. Pero México ha dado muchos pasos en un sentido muy positivo en este tema. Lo que viene ahora como desafío en datos abiertos es que, como se concibió la ley de transparencia originalmente, era de un modo de acceso a la información pasivo, es decir, hacíamos una solicitud y esperábamos la respuesta, y si no, nos quejábamos ante un organismo que se creó para ello, que es el IFAI. Pero el tema de datos abiertos supone la puesta a disposición de manera, digamos, voluntaria por parte del Estado, sin que medie solicitud, de sus bases de datos, es decir, de toda la información que tiene alojada en sus servidores. Entonces, el gran reto aquí es, por un lado, romper el patrimonialismo de la información que existe de suyo en los servidores públicos, el tema de la clasificación de la información, que tienen que saber que de manera anonimizada no hay ningún problema, la información se puede publicar y eso va a ser utilizado por los ciudadanos, por las empresas, y nos va a hacer un país más competitivo, más rico, etcétera. Entonces, creo que aquí es muy importante, es un tema de estándares, es un tema técnico, pero también de cultura, de la cultura del servicio público, y en ese sentido creo que también es un esfuerzo de industria y de sociedad civil, y darles un ejemplo muy concreto sobre una herramienta que se generó con el apoyo de muchas partes, que si podemos pasarla, es nada más una imagen que les voy a dejar en un minuto. Es una herramienta que se llama GDELT, es la información global sobre noticias en el mundo. Hoy en día ustedes, entrando a este sitio, pueden ver actualizadas cada 15 minutos todas las noticias del mundo que salen en radio, televisión e internet. Y pueden utilizar herramientas de uso de datos, por ejemplo, preguntar, por decir algo, ¿cuántas sentencias electorales se están emitiendo que hayan sido noticia, ¿no? Obviamente en el mundo, o en el año 2014, en Estados Unidos y en México, y nos hace gráficas, nos compara, así como vimos tendencias, son todo el poder de las herramientas del Internet y de Google en este caso, para poder saber esta información. Entonces, los ciudadanos con los datos abiertos, si se les lanzan retos, y eso es algo que Presidencia promueve mucho y es increíble, generan aplicaciones para estar midiendo todo. Y no sería extraño pensar que algún día
puedan generar una aplicación para estar midiendo los tiempos de respuesta a los tribunales o sabiendo la eficacia de las resoluciones y en qué llegaron, a qué llegaron. En fin, estamos siendo observados todo el tiempo, pero también hay un poder increíble en el manejo de esa información para el bien de la humanidad, ¿no? También. Entonces, creo que nada más cerraría diciendo que a mí me emociona estar ahora de este otro lado, pero que creo que dos cuestiones jurídicas muy importantes pasaron en el país y no hay que dejarlas de lado. Una es que la presidencia, se emitió, impulsado por presidencia y por la Secretaría de la Función Pública, el decreto de datos abiertos, que viene a decirle a las dependencias gubernamentales la manera en la que se tiene que hacer o llevar a cabo esta política pública, y lo que más me emocionó fue ver en la Ley General de Transparencia, la nueva Ley General de Transparencia, que es el marco para todo el país, para que se expidan después la Ley Federal y la de los estados, un apartado especial sobre datos abiertos, diciendo que esos datos son gratuitos, que se pueden reutilizar. Esa es la nueva era en la que los servidores públicos están ahora, y pues que la industria debe apoyar también, y la sociedad civil, para que esos datos produzcan bienestar, seguridad, salud, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Magistrado Nava, por favor. Yo sigo discrepando, ¿no? Sí, porque no, creo que los datos no confirman que sea la mayor brecha que ha existido entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Es un dato distinto. El país vive gravísimos momentos, una crisis de legitimidad como hace muchas décadas no la había, o quizás no la había habido así. La gente está harta, está cansada. Los niveles de inseguridad, el narcotráfico, las crisis políticas, etcétera, etcétera. Todos los que trabajamos para el Estado somos responsables o tenemos que responder de cara a ello. Yo sí diría una cosa frente al dato del Latinobarómetro, que nos han invitado a participar y a veces hemos entrado, a veces no, como patrocinadores me refiero. No es lo mismo el Poder Judicial, es decir, Poder Judicial, que hablar del Poder Judicial Federal, del Poder Judicial de algún Estado, y la noción que tiene la ciudadanía, ahí sí somos responsables para explicarle qué es la Corte, qué es el Consejo de la Judicatura, cuáles son los tribunales colegiados, qué es este tribunal electoral, o el juez, digamos, de lo común que atiende sus problemas. Y creo que hay una diferencia importante que habría que verlo. Sin embargo, el descontento es generalizado, no muy informado, y ahí tenemos que ir. Nosotros tenemos avances presenciales a partir de encuestas que se hacen sobre órganos del Estado muy importantes desde que iniciamos. Ahora, la gente no nos conocía. Entonces, por ejemplo, si te meten en una misma bolsa de desconfianza con el Poder Judicial y no te conocen, pues pareciera que en términos estadísticos y de encuestas, pues eso elimina el dato, ¿no? Ahora, me hago cargo, yo los invitaría a que vean en internet el discurso del magistrado Carrasco cuando tomó posesión el lunes anterior. Comenzó diciendo sobre este tema, porque además lo dijo en una nuez, fue muy breve, que no es ajeno a las críticas que hay sobre este tribunal, sobre la función pública en particular y sobre la responsabilidad que tenemos. Es decir, de ahí arrancamos, ¿no? Decimos, este tribunal camina sobre un camino rosa y está todo muy bonito. Por supuesto que no. Lo asumimos y partimos de ahí. Sumándonos a una crisis de legitimidad, porque somos parte del Estado, en la que no hemos participado del todo, es decir, asumimos nuestra propia responsabilidad y respondemos de nuestras propias resoluciones. Y yo también los invito a ver cuáles son las noticias sobre el propio tribunal, hablando de medios y de cómo se llega a la gente, en su gran mayoría son positivas o neutras. O sea, eso es un dato importante. Pero claro, habría que desagregar cada uno de los datos y ver justamente qué es lo que se quiere llegar. La crisis de confianza en los aparatos gubernamentales es además mundial. El descontento que tiene un finlandés con el gobierno de Finlandia o de Suecia es similar. Claro, atravesamos una crisis mucho más grave en algunos datos, sí, por supuesto. Pero es decir, la desconfianza y el descontento, ese es otro elemento que habría que valorar y en su caso desagregar para ver cuál es el punto en concreto. Pero creo que partimos de la misma preocupación y son mucho más importantes las coincidencias.
sumémonos para hacer un tribunal más abierto, para llegar más a la gente, a una población que efectivamente está descontenta, y explicarle qué es lo que se hace, por qué se hace y cómo queremos mejorarlo, y la obligación que tenemos de explicarlo. Hacia allá queremos ir, y creo que lo podemos hacer con sociedad civil, con iniciativa privada, con el jefe del Estado, e ir avanzando hacia allá. Gracias. Vuelvo a reiterar las preguntas, en todo caso que el público hiciera llegar, las estaríamos contestando. Andamos bastante retrasados debido a la ceremonia de inauguración que tuvo algún desfase de tiempo. Procedemos a entregar los reconocimientos de este tribunal. Le pedimos al auditorio que ya se queden aquí. Estamos próximos a iniciar con la siguiente presentación de un libro de Tirán Leblanc sobre reflexiones del ministro Sergio Valls. Para ser abiertos, les doy mi correo electrónico, mi Twitter, por si me quieren preguntar, con todo gusto. Son mis iniciales, SONG, @te de tribunalectoral.gov.mx. Mi Twitter, @Salvador O. Nava. Contesto todos, aunque me tardo, ¿no? También hay que decir. Gracias. Y directamente, si no los... Gracias. Guillermo, muchas gracias. Pues sí, ¿no? Damas y caballeros, con la entrega de estos reconocimientos culmina la mesa redonda Gobierno abierto hacia un nuevo paradigma de la gestión pública. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.